Eclesiología del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo sabemos bien que se desarrolla en medio de una comunidad que vive en un entorno de la experiencia del pueblo elegido por Dios, la experiencia del pueblo judío. En el Evangelio se confrontan dos realidades: la de vivir ya la experiencia del Dios único, la experiencia de la tradición judía, de la cual también hace parte la experiencia misma de Jesús. Y por otro lado, el sentirse rechazados por la comunidad por seguir a la misma persona de Jesús. Esta experiencia hace que el pueblo tenga que reinterpretarse y a raíz de la figura de Jesús se tenga que entender ahora como el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. En esta nueva interpretación no solamente se sitúa en el hecho de ser elegidos, ser los únicos, sino que se abre a la experiencia del ser llamados por Dios, la experiencia de ser parte de esa herencia de Dios que se extiende a todas las naciones. Gentiles y judíos hacen parte de este nuevo Israel. El Evangelio de Mateo, como bien lo hemos visto en el desarrollo de la clase durante el semestre, está organizado de manera discursiva. En el Sermón de la Montaña, el discurso misionero, las parábolas del reino, el discurso sobre la comunidad y el discurso escatológico. Estos en conjunto no son otros que un discurso que nos expresa las realidades de los aspectos esenciales del reino. En términos de Mateo, la experiencia misma de la Iglesia. Reino, por tanto, puede ser entendido como la experiencia de Iglesia, la acción de Dios en el mundo. Experiencia que no significa otra cosa sino el haber escuchado el mensaje de Dios, el conocer a Cristo y la conversión o transformación de la vida. El hacerse discípulos de la persona de Jesús, es decir, de estar atentos a la escucha de su mensaje y de adherirse en su seguimiento en la construcción de este reino. El Evangelio de Mateo es por mucho considerado el Evangelio eclesial. Por un lado, porque es quien contiene la palabra iglesia. En dos ocasiones la utiliza. En una ocasión referida a la comunidad o a la iglesia local, y la otra referida a un pueblo nuevo en la experiencia de Cristo. En la obra entera del Evangelio se logra transparentar la vida de la iglesia, de la comunidad de Mateo. Experiencia que se ubica en el reconocimiento de la persona de Jesús, el cual ha centrado toda su experiencia de vida en la enseñanza a sus discípulos, en la realización de la voluntad del Padre, pero en hacer suya también esta misión para que otros la continúen, la experiencia del nuevo pueblo, de la iglesia naciente. Jesús no pretende fundar una nueva religión. Jesús lo que busca es la renovación en la experiencia de Dios del pueblo al cual Él pertenece. Desea renovar la alianza, pero encuentra del pueblo y sobre todo de las autoridades judías un rechazo, en un primer momento, a la persona misma de Jesús, es decir, a su mensaje y a su misión. Pero en medio del rechazo también encuentra que su mensaje es acogido, es aceptado y es tenido en cuenta para ponerse en práctica por una comunidad de fieles que lo siguen y acompañan, que están atentos a su palabra y que van poniendo en práctica aquello que entienden de su mensaje. Es aquí donde se va distanciando la experiencia de la comunidad de los creyentes de Jesús, de la comunidad ya judía. Por tanto, se debe entender esta nueva comunidad como una experiencia nueva a partir de la experiencia de Jesús. Para Mateo, esta iglesia, esta experiencia de comunidad, es la comunidad de Jesús. Él permanece en la iglesia y ésta continúa su misión.
Es decir, no se puede entender la experiencia eclesiológica de Mateo sin entender también la experiencia cristológica. No hay iglesia sin Cristo. Para Mateo, es esta la comunidad de los discípulos. Mateo utiliza, más que el término apóstol, que lo cita una vez, utiliza la expresión discípulos, porque plasma bien lo que es la comunidad que nace a partir de Jesús. Discípulo es aquel que escucha, por tanto entiende el mensaje, porque ha estado atento a las palabras del Maestro. A diferencia del Evangelio de Marcos, en Mateo, los discípulos entienden. Por tanto, al entender, entran en la experiencia de fe, creen. Y el creer, por tanto, conlleva a la vez una experiencia de seguimiento, de hacer la voluntad de Dios. Continuar en sí mismos la experiencia del mismo Jesús, seguir la construcción del reino. Esta comunidad, como ya lo hemos dicho, es entendida ahora como la comunidad no de los escogidos, sino de los llamados. Todos pueden hacer parte de esta experiencia, todos son llamados por Dios, tanto judíos como no judíos. Todos, en cuanto reconozcan el mensaje del Maestro, vivan la experiencia de la escucha del mensaje de Jesús. Se hace de vital importancia el poder asumir de manera fiel el mensaje de Jesús. Es por ello que los apóstoles, los primeros discípulos del Maestro, adquieren una importancia para animar a las primeras comunidades. El colegio apostólico, representado de manera más clara en la persona de Pedro, por tanto, se vuelven la autoridad para seguir orientando a las comunidades en su caminar. Experiencia que va trascendiendo no solamente en el momento histórico donde ellos permanecen, sino que trasciende a toda la historia hasta nuestros días, y teniendo incluso un sentido escatológico, en un sentido más amplio de trascendencia. Una comunidad que está llamada a responder no solamente en su momento, sino para continuar esa construcción hasta el encuentro definitivo con Dios, en la experiencia del cumplimiento de las nuevas promesas hechas por Jesús, es decir, la comunidad que espera el regreso de Jesús, pero que durante esa experiencia de espera va construyendo y viviendo ya el mensaje que Jesús nos ha dado.